Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que tendrá como contexto bíblico Hechos capítulo 6, versículo 8 hasta el 15, ¿ok? Hechos capítulo 6, versículo 8, y vamos a leer hasta el versículo 15. Bueno, muy bien. Eso es. ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. Leamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu que con él hablaba, versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, versículo 12. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron ¿a dónde? Al concilio, versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Versículo 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Padre, oramos por tu palabra y rogamos que, Señor, podamos hoy en tu palabra encontrar fuente de sabiduría, de poder. Rogamos que en tu palabra esta noche podamos encontrar fuente de inspiración, de conocimiento, del entendimiento, de discernimiento, y que nuestra vida sea formada y forjada en la verdad bíblica para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Protagonista principal de este texto bíblico, a ver, ¿cómo se llamaba? Ponme el versículo 1 ahí, por favor. Personaje principal de esta historia bíblica, un hombre llamado Esteban. Y así empieza el texto bíblico. Ahora, quiero que esté muy atento porque le voy a contar quién era Esteban. Resulta que la Biblia describe en este mismo capítulo 6, versículos anteriores, del 1 al 7, que estaban los 12 apóstoles de Jesucristo dedicados a la predicación y a la oración. Es decir, los pastores del momento eran los 12 apóstoles, los discípulos de Jesús, ¿ok? Estos 12 apóstoles se dedicaban a predicar y a orar por las personas. Sin embargo, surgió un rumor, un chisme. ¿Alguien sabe lo que es un chisme? Oiga, el chisme no es de ahorita nomás.
debemos arrepentirnos. Si usted todavía es chismógrafo o chismorologo, usted tiene que arrepentirse, porque eso está mal, eso es pecado. El chisme es pecado, ¿ok? Eso de escuchar de alguien y luego venir a decirle, eso está mal, porque luego también surge del chisme algo que se llama la blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Decir cosas que no son. Y nadie que practique el chisme da el chisme completo o correcto, exacto. Siempre le aumenta, ¿no han visto? Siempre. Entonces, tras de chismoso, embaucador, mentiroso, porque dice cosas de más, ¿ok? Bueno, la predicación no es acerca del chisme, tranquilos. Resulta que le llegó un rumor, un chisme a los 12 apóstoles. ¿Qué estaban haciendo los 12 apóstoles? Predicando y orando. Pero ¿cuál fue el chisme que recibieron ellos? Es decir, unos dijeron lo siguiente: ustedes 12, por andar predicando, están descuidando la tarea que tienen que hacer como cristianos. Entonces todo el mundo se preguntó: ¿y qué tarea estamos descuidando? Muchas. Una de ellas, las viudas. Ustedes no cuidan a las viudas, y las viudas merecen ser cuidadas. Y bueno, empezaron a blasfemar y a decir cosas. Entonces, ¿qué hicieron los 12 apóstoles? Atención a esto. Estrategia. Se reunieron los 12 apóstoles y dijeron lo siguiente: ¿qué hacemos? Hay mucho pueblo. Nosotros tenemos que encargarnos de predicar y de orar, pero algunos se están quejando porque hay otras tareas que estamos descuidando. Entonces los apóstoles llegaron a un consenso y dijeron lo siguiente: vamos a tomar personas, nuevos creyentes, de los mismos creyentes de la misma multitud, y los vamos a preparar y vamos a tomar de ellos para encargarles algunas tareas. Entonces uno de los discípulos de los apóstoles dijo lo siguiente: yo opino que escojamos 7. Ok, escojamos 7. ¿Y cuáles deben ser las características de estos 7? Que sean personas de fe, llenos del Espíritu Santo y que den testimonio. Entonces los apóstoles convocaron a 7, y uno de esos era Esteban. De ahí salió Esteban. Entonces los apóstoles reunieron a los 7, incluyendo a Esteban ahí, y le dijeron: miren muchachos, queremos que nos apoyen en la tarea de cuidar a la iglesia. Nosotros nos vamos a dedicar a predicar y a orar, a visitar a las familias, a hacer la tarea, y ustedes nos van a ayudar con las tareas. Ahí salió Esteban, que resulta que este Esteban estaba lleno ¿de qué? De la gracia y del poder. ¿De quién? De Dios, del Espíritu Santo. Las características para estos 7 que iban a escoger era que tenían que ser personas de fe, llenos del Espíritu Santo y con un testimonio intachable. ¿Todos están aquí? ¿Estamos atentos? La característica de Esteban, en Esteban, era una realidad. Esteban estaba lleno de la gracia y del poder del Espíritu Santo. Y atención a esto: hay algo que respaldaba esta teoría, y es que Esteban, lleno del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, Esteban era un cristiano más. Esteban recibe el evangelio de Jesús y empieza a andar con los 12 apóstoles. Cuando los 12 apóstoles necesitan encargar otras tareas a algo, otros llaman a 7. Y de esos 7 Esteban estaba allí. Escogen a Esteban y lo ponen a hacer algunas tareas. Pero resulta que Esteban, lleno del poder de Dios, empieza a hacer grandes prodigios, grandes milagros, grandes hazañas. Y esto era visible ante todo el pueblo. Quiero que analicemos el título de esta enseñanza: no están jugando contra la iglesia. Y esta es una predicación de alerta. Esta no es una predicación en la que quizá tenga otro enfoque más que alertar a la iglesia. Y si usted está aquí, yo creo que usted
puede ser bendecido por esta enseñanza. Diga conmigo, alerta. ¿Lo tenemos? ¿Ok? No están jugando contra la iglesia. ¿Y a quiénes me refiero cuando digo no están jugando? Cuando digo no están jugando contra la iglesia, me estoy refiriendo a la oposición de la iglesia cristiana evangélica. ¿Cuál es la oposición del reino de Dios? Satanás, sus demonios y todos sus colaboradores. No trato o intento atemorizarle. Si usted ya no se atemorizó leyendo la escritura bíblica de cómo mataron a Jesús, no creo que haya algo que lo pueda atemorizar. Si fuera para atemorizarnos, la historia de la muerte de Jesús sería más que suficiente. ¿Usted me está entendiendo? Estamos hablando de que Jesús era el Hijo de Dios. Y mire la muerte tan violenta que le dieron. ¿Y por qué le hago esta aclaración? Porque muchas personas dirán: ay, en la iglesia los atemorizan para que hagan caso. No, si hubiese una razón para atemorizar a los cristianos, nosotros los cristianos, no habría mayor fuente de temor que la muerte y la crucifixión de Jesucristo. Estamos hablando de que siendo el Hijo de Dios, lo escupieron, lo ultrajaron, lo maltrataron, lo hirieron, lo crucificaron, lo injuriaron y lo atravesaron su costado con una lanza. Eso sería suficiente texto bíblico para yo tratar de atemorizarlos. Pero no quiero atemorizarles. Quiero hablarles de una realidad, la realidad que vive la iglesia cristiana, y es que quien está interesado en destruirnos como iglesia cristiana no está jugando a destruirnos. Viene con todo. Viene Satanás, sus demonios y sus colaboradores, vienen con todo a tratar de destruir a la iglesia cristiana. Vinieron con todo a tratar de destruir a Jesucristo. Vinieron con todo a tratar de destruir a los apóstoles. Vinieron con todo con el fin de destruir la Sagrada Escritura, la Biblia. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque hay una promesa de parte de Dios, que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y será predicado este evangelio en todas las naciones de la tierra. Por eso estamos aquí. Pero en realidad el ataque que sufre la iglesia cristiana evangélica es continuo y no están jugando para destruirnos. Quiero ir parafraseando algunos textos bíblicos para que usted se dé cuenta de esto. Mire el versículo 8. Y Esteban estaba lleno de la gracia y del poder, y hacía prodigios y señales entre el pueblo. Versículo 9, atención, présteme atención acá. Luego miramos si podemos usar la pantalla, pero por lo pronto présteme su atención acá. Versículo 9. Entonces se levantaron unos en la sinagoga llamada de los libertos. Escuche, de los libertos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, y empezaron a disputar con Esteban. ¿Sabe qué empezaron? A exponer sus teorías paganas, contrarias al conocimiento que tenía Esteban del evangelio o de la palabra del Señor. Por eso este primer punto tiene que ver con lo siguiente. Escucha bien: intentan o intentarán dañar lo que Cristo ya ha hecho. Satanás, sus demonios y todos sus colaboradores, y aquí me va a perdonar un poco, pero cuando yo digo todos sus colaboradores, me estoy refiriendo a todos aquellos que atentan contra la verdad de Cristo. Llámese brujos, hechiceros, rezanderos, ocultistas, satánicos, metaleros, incrédulos, porque todos ellos o todos los que practican algo en contra de la escritura, del evangelio, pues la Biblia
los reconoce como anticristo. Es decir, anticristo no es como la gente piensa. El anticristo es la bestia que se va a aparecer. No, el anticristo es todo aquel que se opone contra el conocimiento de Dios. Anticristo, es decir, que resiste a Cristo y que ataca a Cristo y a la verdad de Cristo. ¿Se me está entendiendo? Entonces quiero enseñarle en primera instancia que intentarán, lo primero que el infierno y sus demonios, Satanás y todos sus colaboradores intentarán hacer es dañar lo que Cristo ya hizo en nuestra vida. ¿Sabe que estamos hablando de un Esteban lleno de unción, lleno de poder, lleno de autoridad, hacía milagros? Pero ¿sabe qué hizo Satanás? Se juntaron de cinco iglesias de diferentes lugares o regiones, y sabe que haciendo un estudio acerca de esto, cuando una iglesia cuando una iglesia quería expresar su teoría, no lo hacía a través de una persona, sino a través de una delegación. Estamos hablando que una delegación de una iglesia no sería inferior a 4 personas. Entonces habían 5 iglesias aquí que estaban tratando de disputar, de contender con Esteban. 5 iglesias, por cada iglesia 4 participantes. ¿Cuántos eran? 20 personas. Algunos aseguran que podrían ser hasta 40 personas, entendiendo que cada iglesia podría tener una delegación entre 5 y 8 personas. Pero le estoy dando la cuenta más pequeña, 20 personas. Rodearon a Esteban 20 personas que lo veían, que escuchaban que Esteban tenía el poder del Espíritu Santo y hacía milagros, hacía prodigios, hacía cosas extraordinarias. Y un día lo sacaron de una sinagoga y le dijeron: Esteban, no creemos en lo que estás hablando y diciendo, teniendo señales visibles, siendo testigos oculares de las cosas que Esteban hacían. Lo llamaron fuera de una sinagoga y empezaron a disputar, empezaron a discutir y a decirle: ¿tú qué hablas? ¿Tú qué dices de Jesús? ¿Tú qué hablas que eres el maestro, que eres el Hijo de Dios? ¿Tú qué hablas que Jesucristo es el Salvador? ¿Tú qué estás diciendo? La oposición que intenta destruir la verdad de Cristo, lo primero que quiere atentar, atacar y dañar es lo que Cristo ya hizo en las personas. ¿Sabe quién era Esteban? Un don nadie, como quizá muchos, pero luego en Dios, en Jesucristo, se convirtió en un predicador, en un orador, hacía milagros extraordinarios, uno de los discípulos de los apóstoles. Pero aún así, la oposición no tuvo ningún reparo en sacarlo afuera y empezar a tener una disputa de conocimientos. Afortunadamente, la Biblia dice, pongamos el versículo por favor, creo que está en el versículo 2. Afortunadamente la Biblia dice que Esteban tenía mucha sabiduría y hablaba con sabiduría. Entonces ninguno podía hacer nada en contra de la sabiduría que tenía Esteban. Yo quiero que usted me entienda algo, y pueda que suene un poco confrontante, pero es necesario. Si a Jesús lo atacaron, y siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, le injuriaron y le atacaron y le intentaron contradecir lo que decía, pues lo mismo pasó con los 12 apóstoles. ¿Y sabe qué pasó? Lo mismo pasó con Esteban. ¿Y sabe qué pasa con usted hoy en día? Lo mismo, ocurre exactamente lo mismo. Satanás, sus demonios y todos sus colaboradores van a tratar de atentar y atacar contra lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Por eso algunas personas dicen: yo estaba bien, pero desde que empecé a ir a la iglesia es como que hermano,
es como que me hubiera caído la sal, es como que las cosas en la casa están peor, es como que me hubiera caído un bulto de sal, es como que seamos claros, seamos realistas. Ese es como que ha operado desde el principio, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y hoy en día sigue funcionando y operando igual. Ese es que Satanás viene en primera instancia tratando de discutir contigo y de confundirte acerca de lo que Dios ya hizo contigo. Entonces un día recibes a Cristo en tu corazón, le pides perdón a Dios, Dios te perdona, te restaura la identidad de hijo de Dios, de hija de Dios, y luego aparece Satanás y te dice: ven acá, tú y yo tenemos una charla. Tú no eres ningún hijo de Dios. Mira esto, mira aquello, mire lo otro. Así le hicieron a Esteban. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios, y lo sacaron de una sinagoga, mínimo 20 personas, a contender con él, tratando en primera instancia de hacer que Esteban dudara de lo que Cristo ya había hecho con él. Oiga, de verdad, yo quiero que usted me entienda esto. Satanás es atrevido. Satanás y sus demonios y toda su operación es atrevida. Lo primero que intenta es dañar lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Pero, y yo quiero que usted tenga claro esto: Esteban, con toda y la sabiduría, aún así, los que le atacaban no tuvieron ningún tipo de misericordia para atacarlo. ¿Usted cree que usted y yo vamos a correr una suerte diferente? Por eso el título de esta enseñanza tiene que ver con eso. No están jugando en contra de la iglesia. ¿Usted piensa que los soldados romanos vinieron a intentar crucificar a Jesús tratando? No, ellos se tomaron a pecho su trabajo. Los soldados romanos, el imperio romano y los fariseos de aquel momento no dijeron: pues, a ver, vamos a intentar a ver si podemos hacer algo en contra de Jesús. No, porque no estaban jugando. A Jesucristo lo llevaron hasta la cruz del Calvario. ¿Quieren que les dé un dato un poco perturbador? Este Esteban fue el primer mártir del evangelio. Después de esto que aconteció acá, ustedes pueden leer el capítulo 7 y es una cosa aterradora, pero en última instancia lo llevan fuera y lo matan. Es el primer hombre que muere por causa del evangelio. Un mártir. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de poder. ¿Por qué le digo esto? Porque el reino de las tinieblas no está jugando contra los cristianos. Por eso usted ve que Satanás se viene y se viene con todo. Pero pastor, yo estoy yendo a la iglesia, estoy tratando de hacer las cosas bien. Si este que no estaba tratando de hacer las cosas bien, sino que las estaba haciendo bien, lleno de unción, lleno de poder, lleno de autoridad, y que los testimonios eran evidentes, notorios, no se salvó del rigor, del ataque del infierno, de Satanás y de sus demonios. Obviamente entendemos que la vida de Esteban, a pesar de que fue un mártir, la vida física no vale nada respecto a la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Salvarlo para vida eterna. ¿Usted me entiende eso? Porque entonces muchos dirán: bueno, ¿y entonces de qué le sirvió? Pues sí le sirvió de mucho, porque afortunadamente murió siendo el primer mártir, y por causa de él y los demás mártires hoy tenemos acceso al conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios. Y estoy seguro que Esteban se salvó. ¿Y qué es lo que nos ha prometido Dios? ¿Encerrarnos en una burbuja para que nada nos pase? No es lo que nos ha prometido Cristo. Cristo dijo lo siguiente: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos prometió Dios a través de Jesucristo? Restaurar nuestra relación con Él, para el día que nos tengamos que ir, sea como sea que nos tengamos que ir, nuestra alma no se pierda. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo? En segunda instancia,
quiero decirle lo siguiente: intentarán enfrentarte. Las tinieblas y sus argumentos intentarán enfrentarte, tratando de cambiar tu parecer, tu carácter, tu fundamento. No está Satanás y sus demonios, no está jugando a ver si te puede destruir. No, ten presente esto. De pronto hay muchos cristianos, no quiero que se vaya a sentir con esto. Hay muchas personas que están intentando ser cristianos. Hay muchas personas que están intentando honrar a Dios. Pastor, yo estoy allí en el proceso, estoy intentándolo. Mientras muchos cristianos en el mundo entero lo están intentando, Satanás no lo está intentando. Satanás viene con todo el rigor a tratar de destruir lo que ya Cristo ha hecho, y en segunda instancia enfrentar tu carácter, tu fundamento. Imagínense cómo funciona y cómo opera esto. Se sentaron más de 20 personas a tratar de cambiar el conocimiento, los principios, los valores, la ética, la formación, la instrucción y la doctrina de Esteban. Cuando ustedes lean el capítulo siguiente, el capítulo 7, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Y háganlo en casa para que no traguen grueso. No traguen grueso, iglesia. Vayan a casa y estudien el capítulo 7. ¿Sabe qué hace Esteban? Empieza a describir, porque lo injurian y le dicen que él no tiene conocimiento real de lo que es la vida de un cristiano, del pueblo de Dios. ¿Y sabe qué hace Esteban? Ya preso en el concilio, a punto de morir, Esteban empieza a hablar de todo lo que sabía de la Torá. Empieza a hablar de todo lo que decían de Moisés. ¿Y por qué lo hace? Porque lo estaban injuriando de que él quería hablar mal acerca de Moisés, de la ley y de Jesucristo. Y Moisés empieza a decir que yo no sé nada, que yo no tengo idea de lo que es ser hijo de Dios. Y empieza Esteban a mencionar todo lo que vivió Moisés, quién era Moisés, lo que hizo Dios con Moisés. Y después empieza a hablar de Jesucristo. Y como ya no aguantan esa presión, dice la Biblia que los oídos de ellos se atrofiaron y les dio mal genio y les dio rabia. Y dice la Biblia que allí fue donde lo mataron, lo apedrearon. No estaban jugando. Vamos a ver si podemos destruir a Esteban. Y si no, que siga predicando. No. Y así es como funciona el reino de las tinieblas. Por eso cuando tú vives una opresión, por eso cuando tú vives un ataque, por eso cuando tú vives una tribulación, cuando tú vives una prueba, cuando tú vives un desierto, viene con todo Satanás a tratar de engañarte. Y lo que ya has aprendido por la palabra empieza a generar, sin darte cuenta, una duda. Entonces luego aparecen los que un día fueron cristianos y dicen: no, si yo antes, ¿para qué? Pero yo antes sí oraba, yo sí leía la Biblia, yo sí cantaba, yo sí adoraba, yo sí que vigilaba. Esos son los hermanos Abba. ¿Sí sabía usted, no? Esos son los hermanos Abba, los que oraban, cantaban, se congregaban, predicaban, y todo era Abba. Y uno se los encuentra en la calle y uno dice: ¿y ahora? No, pastor, ahora no estoy yendo, no me estoy congregando. Los hermanos Abba, ¿de dónde salieron los hermanos Abba? ¿Qué pasó con los hermanos Abba? ¿Por qué afuera en la calle hay muchos hermanos que eran hermanos de la iglesia, de esta y de muchas iglesias, y hoy en día están en una discoteca, en un bar, en una taberna, en la calle, con amante, con la delincuencia y con muchas cosas? ¿De dónde salieron esos hermanos Abba? De que no entendieron que el reino de las tinieblas no está jugando a destruirnos. Están todos los días trabajando el reino de las tinieblas, tratando de destruir el pensamiento, la Biblia, lo que ya tiene los cristianos en su mente, en su corazón, sembrado, los argumentos válidos, bibliocéntricos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero que una persona haya sido cristiana y luego se quiera restaurar o levantar, él le hace muy difícil. Entonces uno ha escuchado cosas como estas:
Vea, yo fui buen cristiano, pero me fui al mundo a pecar y ahora levantarme sí que me ha costado. ¿Y sabe por qué le cuesta? Porque al igual que a Esteban y porque al igual que a Jesucristo y a los apóstoles, Satanás viene a tratar de corromper y a dañar, a confrontarnos. ¿Sabe qué le dijeron a Jesús? Mírate, aquí estás solo. ¿Sabe qué le dijeron a Jesús? No, todos los reinos te los daré. ¿Sabe qué le dijeron a Jesús? Dile que se conviertan estas piedras en pan y muchas cosas más. Porque el reino de las tinieblas intentará, escucha bien, enfrentarte. Y no es porque sea nuevo en el evangelio, porque algunas personas se quejan o quizás se defienden porque son nuevos en el cristianismo, en el evangelio, pero no es porque sean nuevos, porque Esteban no era nuevo. Ahora no es porque sea el pastor, no es que los pastores Satanás los tienta más. Escuche, olvídense de eso. A todos. Porque Satanás viene a destruir. ¿A destruir qué? Lo que Dios ya ha hecho. Vienes por las almas. ¿Usted cree que a Satanás le importa si es el alma de uno de la alabanza, del pastor, del líder, del hermano, del viejito, del joven? A él no le importa. Porque cuando vaya al infierno, a una condenación eterna, no importa el título. Importa es él no irse a una condenación eterna solo. Él lo que quiere llevarse es a la cantidad mayor de personas para atormentarlos, para hacer con ellos lo que Él quiera. Pero Cristo ha prometido darnos una vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi amado, Él no está jugando en contra de nosotros. A ver, dígale al que tiene a su lado, ponga la mano en el hombro y dígale: no están jugando en contra de ti como iglesia. No están jugando. Eso hay que tenerlo claro. Iglesia, abra los ojos. A ver, abra los ojos. Mírame así, con los ojos abiertos. Esto hay que tenerlo claro. Eso hay que tenerlo bien claro, iglesia. Tercer punto. Intentarán acusarte. Primero, ponme ahí el tercer punto. ¿Por qué le pongo este tercer punto? Lo primero que el enemigo va a hacer es tratar de atacar tu creencia y luego tus actos, tus acciones. Pero si no logra hacer nada en contra de eso, va a intentar entender. Y dentro de esa consejería, yo le dije a ese pastor: lo que más me duele es que yo no hice tal cosa y me están acusando. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Le dije yo al pastor: que yo tengo pruebas de que no es así, pastor. Y yo quisiera poder defenderme y decir todo lo que pienso y lo que siento. Y en aquel momento ese pastor me dijo lo siguiente: no pierda el tiempo, Luis, excusándose. No vale la pena defenderse. La acusación ya está, porque es como opera el engaño, la mentira. ¿Me entiende? Y a veces es mejor, como dicen por ahí, cerrar la página. Este acusarte, escuche bien, Esteban, ¿qué dice la Biblia de Esteban? Que era un hombre de testimonio.
que era un hombre lleno del Espíritu Santo, que era un hombre de fe, en el versículo 1 al 7, que era un hombre de fe, que era un hombre y tremendo, lleno de gracia, y hacía milagros. Le intentaron corromper su conciencia, no pudieron. Le intentaron cambiar su fundamento bíblico, no pudieron. Entonces en tercera instancia hicieron lo siguiente: se pusieron de acuerdo las 5 delegaciones, es decir, las 20 personas, y dijeron: vamos a contratar gente que injurie y hable mal de ellos. Y se fueron a la calle, literalmente se fueron a la calle. Usted lo puede leer en la Biblia. Llegue y estudie esto, por favor. Se fueron a la calle y ¿sabe qué empezaron a hacer? A buscar personas. Necesitamos, ¿se quiere ganar un dinero? Yo creo que fueron como los primeros videos de redes sociales de ese momento, de ese tiempo. ¿Se quiere ganar 100,000 pesos? Sí, ¿qué tengo que hacer? Solo tiene que decir, cuando le pregunten, que ustedes escucharon a Esteban hablando mal de Moisés, que era lo más sagrado para ellos, porque era la ley. Y tienen que decir que ustedes lo escucharon hablando mal de Jesús. Y si le preguntan qué escucharon, ustedes van a decir que ustedes escucharon que Jesús iba a destruir esta sinagoga y que iba a cambiar la cultura de nosotros los cristianos. ¿Entienden? Ellos dijeron: sí, sí, ok, ta, y empezaron. Es una pequeña exégesis. Empezaron a pagar y a buscar gente. Y esta gente luego se reunieron. Y ya no eran 20. Las 20 personas de las delegaciones de las 5 iglesias ya no eran solo esos 20. Ahora eran multitudes. Multitudes diciendo que Esteban había hablado mal de Moisés y de Jesús. Y a usted que una o dos personas hablen mal de usted, ¿a usted le duele? Un día alguien estaba hablando mal de mí y entonces durante un tiempo, y eso a mí me golpeó muy fuerte. Yo sufría mucho con eso, les confieso. Es duro, es duro. Y vino una persona, una mujer, y me dijo, estoy hablándole hace unos 6 años, y una persona y me dijo: pastor, pero mire cuánta gente Dios le ha dado. Dios le ha dado familia, amigos, hermanos en la iglesia. Tanta gente que usted lo quiere, que lo ama, que está con usted, que le brinda su cariño y todo. Y usted por una persona se pone así. Y en teoría es verdad o no. En teoría es verdad. La teoría dice que yo tenía mucha gente que me quería y que una sola persona me estaba haciendo la vida a cuadritos y diciendo cosas de mí. Y cada vez que me veía me hacía el feo, como decimos aquí en Popayán, me hacía el feo y me hacía unos desplantes. Y entonces yo un día me puse muy mal, triste, me dio como impotencia y todo. Y esa persona me decía: pastor, pero por una persona, tranquilo pastor, vamos, ánimo, para adelante. Qué pecado, esa persona yo creo que estaba tratando como hacer su mejor esfuerzo de ayudarme en la situación que yo estaba, pero así sea una persona, y yo no sé a usted, pero a mí me golpea muy duro, porque uno nunca está pensando en hacerle daño a nadie. Uno al contrario, uno quiere es ayudar, y que alguien vea eso como un ataque y en vez de eso es una cosa. Ahora tenemos a Esteban, un predicador ungido, lleno de poder, de fe, de sobrenaturalidad. Oraba por los enfermos y era un hombre tremendo. Y se junta todo un poco de pueblos, de gentes, a hablar mal de él y lo llevan preso, lo amarraron. Bueno, yo no sé cómo habrá sido en ese tiempo. Ahora es con esposas, ¿no? Atrás. En ese tiempo no sé si con una cabulla le amarraron las manos y lo llevaron al concilio para juzgarlo, hablando mal. ¿Usted se imagina cómo se podía sentir Esteban?
hace un par de días, los 12 apóstoles lo acababan de nombrar como uno de los servidores del reino de Jesucristo. Recuerda la historia que le conté al principio. Los 12 apóstoles convocan 7 personas y dentro de los 7 estaba Esteban. Y ojo a esto, hicieron una ceremonia parecida a la que hicimos un día aquí para ungir a los líderes. ¿Se acuerdan? Los apóstoles reunieron a los ancianos y los pusieron a los 7 y les impusieron las manos y los ungieron y los presentaron a la iglesia y dijeron: iglesia, he aquí los nuevos 7 servidores del evangelio de Jesucristo. Y todo el mundo aplaudía: Esteban, Esteban. Y un par de días después lo tienen amarrado, lo han injuriado, y toda la gente que vio los testimonios de los milagros que él hacía, ahora están diciendo: ese habló mal de Moisés, ese habló mal de Jesús y dijo que iban a destruir a toda esta iglesia. Yo me pongo a pensar: qué duro para Esteban. ¿Usted me está entendiendo? Es como cuando usted dice: por hacer más hice menos. Que usted con todo el cariño preparó una sorpresa y llegó a la hora de la sorpresa y resulta que en el momento de la sorpresa algo pasó y se echó a perder. Y usted no ha visto que uno cae como en llanto, como en tristeza, y uno dice: todo lo que me forcé por tratar de sorprender, ¿y para qué sirvió? Se fue al piso todo. Así estaba Esteban. Una parranda de mentirosos, embaucadores, todos echándole la culpa a Esteban, mintiendo, injuriando de él. ¿Quiere que le recuerde el título de la predicación? No están jugando en contra de ti y en contra de mí o en contra de la iglesia. No están jugando. Satanás y sus demonios y sus colaboradores están haciendo todo lo que tengan para hacer, incluso injuriándote o acusándote de cosas que tú no has hecho, que tú no eres, porque la finalidad es que te quieren destruir. Te quieren destruir o nos quieren destruir. Cuarto punto: no bastando con esto, pusieron a toda esta gente en contra de Esteban. ¿Usted se acuerda que cuando éramos niños se peleaba uno con el otro y luego ya le decía: ¿vos sos amigo de tal? Sí. Ah, tú ya no eres mi amigo. Ah, yo quiero ser tu amigo. Para que seas mi amigo tienes que pelear con fulano de tal. ¿Se acuerda en la escuelita? ¿O solo a mí me pasó? Entonces estábamos jugando fútbol y el envidioso, que normalmente era el que medio tenía platica, cogía el balón y decía: pues me llevo el balón. Entonces ese se iba ya rayado, se nos llevó el balón, nos dejó sin juego. Y luego uno veía a un amiguito de uno hablando con él y uno decía: no le hables, ese el otro día nos dejó sin balón y es todo envidioso. Y entonces, para que me entienda, vinieron a donde todos esta parranda de mentirosos y los pusieron en contra de Esteban, y se le vino el mundo encima a Esteban. Mis amados, vuelvo y les digo: esta no es una predicación para asustar a nadie, pero sí para alertarte, para que abras tus ojos, tu entendimiento espiritual, porque entre más tú resistas, luego Satanás va a venir a poner a todos en contra tuya. ¿Y no le ha pasado que de repente usted las cosas van bien en el trabajo y luego todo el mundo empieza a verlo mal en el trabajo? Yo no sé los que están apenas empezando la vida laboral, pero los que tenemos experiencia en la vida laboral, que de repente empieza
a hacerte la vida de cuadritos en el trabajo o en el estudio o en la familia, y todo el mundo y empiezan a secretearse, y uno siente un ambiente tan hostil. Uno dice: ¿de cuándo acá si yo era el preferido de la familia y ahora soy lo más maltrecho de la familia? ¿Y de cuándo acá si yo era el empleado que más ayudaba y que más trabajaba y que le hacía el cumpleaños a todos, y ahora todos me quieren sacar, todos quieren mi puesto y todos hablan mal de mí y todos me persiguen? Eso no es de ahora nomás, iglesia. Es la manera en cómo opera Satanás. O al menos en este texto bíblico, sobre este contexto, yo le puedo demostrar y decir que es lo que la Biblia muestra. A todos los pusieron en contra de Esteban. En pocas palabras, o le destruimos el ministerio, sea que encontremos una falla en él, en su comportamiento, en su carácter, en su fundamento bíblico, y si no encontramos nada de eso, pues le engañamos, lo injuriamos, y si con eso no funciona, levantamos a todo este pueblo en contra de él. ¿Usted ha visto eso? ¿Lo ha visto hoy por hoy en la sociedad? Hermano, eso se ve en el fútbol, se ve en el deporte, se ve en la política, se ve en las familias. Es la manera en cómo se destruye. Y la iglesia no puede ser ajena a este tipo de conocimiento, porque quien está intentando destruirnos no está jugando, lo está intentando hacer con todas las herramientas y las armas que tenga para hacerlo. Por último, intentarán, quinto, silenciarte, o nos intentan silenciar. ¿Y cuál es ese silenciar? Rápidamente, atención aquí, concentrados, me quedan 3 minutos. Ese silenciar en la vida de Esteban ocurrió de la siguiente manera: lo sacaron frente a todo el mundo y le dijeron: Esteban, defiéndase. Mire, estaban en el concilio, estaban en el tribunal, estaba a punto de dar la orden, o libre, absuelto o condenado. ¿Alguien ha estado en una audiencia alguna vez? Bueno, ahí más o menos para que tenga idea. Y estaba todo el pueblo, parranda de mentirosos, embaucadores, engañadores, y estaba ahí, así vea, amarrado. Y le dieron una oportunidad: defiéndase. Los que han jugado al impostor: ¿usted es el impostor? No, defiéndase. Y le tocó el momento a Esteban de defenderse. Esteban, con un corazón sano y un corazón lleno del Espíritu de Dios, empezó a hablar de la historia de Moisés, empezó a hablar de la ley de Moisés, empezó a hablar del evangelio de Cristo. Y cuando estaba hablando de todo esto, los que estaban allí, que les decía hace un momento, dice la Biblia que sus oídos empezaron a sentir mucha rabia y enojo de ver cómo con todo lo que le hicieron a Esteban, Esteban seguía proclamando de ese evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué hicieron? No lo dejaron hablar más y empezaron a apedrearlo. Y las últimas palabras de Esteban fueron estas: Señor, perdónales y no les tengas en cuenta su pecado. Y fue el primer mártir, porque no están jugando a destruirnos. Lo último que van a intentar hacer es silenciar. Satanás, sus demonios y sus colaboradores no van a descansar hasta que no logren silenciarte. Es decir, hasta que tú te calles y dejes de congregarte y dejes de adorar a Dios, hasta que dejes de cantar a Dios. Satanás no va a descansar
hasta que tú no dejes de orar a Dios. Satanás no va a querer descansar hasta que tú no dejes de testificar a Cristo en las calles, en tu familia. Porque lo último que va a intentar Satanás es silenciarte. Y la historia no termina, ay, pobrecito Esteban. La historia no termina, ay, pero ¿de qué le sirvió entonces ser un hijo de Dios? No. La historia termina Esteban pidiendo perdón por un pueblo corrupto, porque fue lo que aprendió de Jesucristo y de sus apóstoles. La historia termina con un Esteban que preservó hasta el último instante de su vida la fe, el poder del Espíritu Santo, el testimonio, la gracia para con los hombres. Expiró, murió, se fue de esta tierra, pero por más que Satanás intentó dañarle la fe, dañarle sus principios, sus valores, su fundamento bíblico, dañarle su amor, dañarle la misericordia, la bondad, todo lo que Dios le había dado, no lo logró. Pero no están jugando. Satanás no está jugando en contra de la iglesia. Satanás arremete en contra de la iglesia y arremete con todo. Y las redes sociales se disparan a decir cosas de los pastores, de los evangélicos, de las iglesias, en la calle, las familias, los deportistas, los famosos. Dicen cuanta barbaridad se les ocurre decir de la iglesia cristiana. Y usted se ha preguntado por qué. Porque no están jugando a destruirnos. Se están tomando su trabajo muy en serio y están haciendo todo lo que tengan que hacer, con leyes, con normas, con cultura, con teorías, con movimientos, con lo que sea. El único objetivo es destruir el evangelio, porque el evangelio es lo único que promueve y que promete salvación y vida eterna para nuestra alma, una eternidad en la presencia de nuestro buen Dios. Por eso la iglesia no puede ser ignorante ante esto. Y hoy, con amor, en la presencia de Dios, con todo mi amor por usted y con la autoridad que Dios me ha dado, tengo que decirle: iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Y no te dejes engañar, y no te dejes perturbar, y no te dejes vencer, y no te rindas. Defiende lo que Dios te ha enseñado, lo que has aprendido, lo que Dios te ha impartido, lo que Dios te ha dado. Y no dejes que por ignorancia, por la falta de conocimiento o de ser precavido, tu vida espiritual termine como quiere que termine Satanás y sus demonios. ¿Alguien está aquí conmigo? Se puede poner de pie y oramos al Señor. Padre, te ruego que tu presencia venga sobre el corazón, la mente, el espíritu de cada persona que está aquí. Ven, Señor, y ven a traer confirmación de esta palabra. Ven, Señor, y ven a traer sabiduría y un espíritu correcto en el corazón de cada persona que está aquí, para que al salir de este lugar, Señor, tu palabra cumpla el objetivo con el cual ha sido predicada, Señor. Guárdanos como iglesia, Señor. Ayúdanos a ser entendidos en esto. Abre nuestros sentidos espirituales y llévanos a vivir una vida cristiana digna como la de Esteban, Señor. No permitas que Satanás, sus demonios y todos sus colaboradores dañen nuestra identidad como hijos tuyos, y mucho menos que nos silencien, que nos callen o que nos lleven nuevamente a corromper nuestro corazón en el pecado, en los delitos, en la inmoralidad y en cualquier tipo de aberraciones, Señor. Guárdanos. Oro, Señor, por la iglesia cristiana llevando vida.
Y te ruego que nos prepares y nos ayudes a ser una iglesia prevenida, Señor. Que podamos como iglesia preservar la fe y permanecer, prevalecer por encima de toda adversidad. Gracias, Señor.